historia de mi peor cumpleaños. Todo comenzó cuando me di cuenta que me gustaba la clase de programación. Al entrar a primero de preparatoria, además era bastante buena, así que decidí inscribirme en el equipo de la escuela. Fue ahí donde conocí a Francisco, un chico bastante tímido y callado que se sentaba en el fondo del salón, por lo que me sorprendí cuando al llegar a casa noté que tenía una solicitud de amistad suya. Luego de eso, Francisco comenzó a sentarse junto a mí. Él siempre trataba de hacerme plática o acercarse a mí. Era algo raro, pero nunca hizo nada alarmante hasta que yo empecé a salir con otro chico de la escuela. Fue en ese momento cuando todo empezó a salirse de control. Supongo que esto puso celoso a Francisco, por lo que su comportamiento empezó a ser más alarmante todos los días. Al despertar yo ya tenía un mensaje de buenos días de Francisco y comenzaron a aparecer en mi mochila notas de amor de su parte. Un día me detuvo a un espacio y me dijo que tenía algo que mostrarme. Sacó su celular y me enseñó unas fotos que había tomado de un árbol donde había tallado nuestras iniciales dentro de un corazón. Mientras me enseñaba esas fotos sin querer, me mostró una foto donde aparecía yo en la ventana de mi cuarto. Enseguida le dije por qué tenía eso y que dejara de molestarme. Él se rió y me dijo que le gustaba hacer fotografías de paisajes que no se había dado cuenta que yo había salido en la foto, pero era obvio que él me había estado tomando fotos desde afuera de mi casa. Le dije que eso era demasiado raro, que él tenía que cambiar y que por favor no se acercara más a mí o le diría a mis padres. Él me dejó en paz las siguientes 2 semanas, incluso dejó de ir a los entrenamientos. No lo volví a ver hasta el día de mi cumpleaños. Cuando llegué a mi casa ese día después de la escuela, Francisco estaba ahí esperándome con flores y una cartulina con dibujos y fotos nuestras. Al verme se acercó y me dijo: mira, te estuve esperando para esto las últimas 2 semanas, ¿te gusta? Y luego me dijo: ahora somos novios y tienes que acostarte conmigo. Yo no podía creer lo que estaba pasando. En ese momento, enfurecida, comencé a gritarle que se fuera de mi casa y que no quería volverlo a ver en mi vida. Esto hizo que mis papás salieron a ver qué estaba pasando y al verlos Francisco se fue corriendo. Entonces les platiqué a mis papás todo lo que él había hecho. Ellos decidieron que fuéramos a casa de Francisco para hablar con sus padres. Al parecer mi papá conocía a sus papás. Cuando llegamos a casa, le dijimos a sus papás lo que estaba sucediendo. Ellos trataron de hablarle a Francisco para que les explicara qué estaba pasando, pero él no quería salir de su cuarto, así que su papá fue por las llaves y abrió la puerta. Al entrar en su habitación pudimos ver que las paredes estaban llenas de fotos mías, fotos que había tomado sin mi consentimiento, incluso fotos donde yo estaba con el chico con el que había estado saliendo, pero le había borrado el rostro y le había pegado fotos suyas. Además había muñecos con fotos de nuestros rostros pegadas, veladoras y toda clase de cosas espeluznantes. Cuando su papá entró al baño, encontró a Francisco. Él se había lastimado tratando de escapar por la ventana de su habitación. Mi padre llamó a los paramédicos para que lo atendieran y mientras esperábamos a que llegaran los papás de Francisco se disculparon con nosotros. Les dijeron que su hijo lo que había hecho no estaba bien y que probablemente tendrían que internarlo un tiempo hasta que mejorara, ya que no era la primera vez que presentaba este tipo de comportamiento. Cuando estaban por llevárselo en la ambulancia, su papá le dijo que me pidiera disculpas y yo le contesté que él tenía que cambiar por su propio bien. Realmente me arrepentiría de mis palabras. Luego de lo que pasó, no me quedaron más ganas de celebrar mi cumpleaños. Le dije a mis papás que solo quería ir a la casa y estar con ellos todo el año. Continuo con tranquilidad y gané la olimpiada a nivel estatal. Fue un gran año. Cuando por fin llegó la fecha de mi cumpleaños, nuevamente yo estaba muy feliz, ya que la anterior no lo había podido celebrar. Mis padres estaban muy contentos conmigo por la olimpiada, así que hicieron una gran fiesta en mi casa. Invitaron a todos los de mi salón y algunos de sus amigos para celebrar en la fiesta. Hubo taquiza y payasos de esos que hacen chistes y entretienen a todos. La fiesta fue realmente increíble. A mitad de la fiesta, mi papá me dijo que tenía un regalo para mí. Era un celular nuevo. Le di las gracias y me respondió que yo me lo había ganado. Yo estaba muy emocionada, así que subí rápidamente a mi cuarto para ponerlo a cargar para empezar a usarlo. Estaba muy feliz y decidí acostarme en mi cama un minuto. En lo que prendía en ese momento, escuché un ruido extraño debajo de mi cama. Pensé será otro regalo, así que me asomé, pero al hacerlo me llevé la peor sorpresa de todas. Era Francisco, el que estaba debajo de mi cama. Al verlo solté un grito, pero rápidamente me tapó la boca con una mano, mientras con la otra sacaba un arma de su bolsillo. Luego me dijo: acuéstate en tu cama y no hagas ruido. Le hice caso y él comenzó a decirme: me pediste que cambiaras y lo hice, cambié por ti. El viejo yo nunca se habría atrevido a hacer esto. Ahora por fin serás mía. Yo estaba llorando en mi cama con los ojos cerrados, preparada para lo peor, cuando escuché que alguien abrió la puerta. Al parecer se había logrado escuchar mis gritos. Era mi papá. Al verlo, Francisco me levantó de la cama y sostuvo su arma contra mí. Le dijo a mi padre que si se acercaba a él, no dudaría en lastimarme. Papá le contestó que haría lo que dijera, pero que no me lastimara. Afortunadamente, subieron los amigos de mi papá. Ver qué está sucediendo entre ellos. Estaba el papá de Francisco. Al ver a su papá y escuchar su voz diciendo: Francisco, ¿qué estás haciendo? Él inmediatamente soltó el arma. Afortunadamente todo salió bien ese día y los papás de Francisco volvieron a internar a su hijo. Han pasado 2 años desde ese día y yo no he vuelto. Ahora Francisco, hasta donde sé, él sigue internado, pero no pasa un solo día sin que yo me fije debajo de mi cama antes de acostarme a dormir.